características de esta gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que de hecho es una enseñanza histórica. Esta no es una parábola, esto es algo que sucedió, fue un evento que tuvieron que atravesar los discípulos con el Señor Jesucristo. Y vemos en primer lugar un problema. ¿Cuál es el problema? Una tempestad. En segundo lugar, vemos cómo se reacciona ante los problemas. Y en tercer lugar, ¿quién resuelve los problemas? Recapitulando, primera cuestión, vemos un problema. Segunda cuestión, ¿cómo reaccionamos ante los problemas? Tercera cuestión, ¿quién resuelve los problemas? ¿Cuál es el problema? Una tempestad. Es algo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar si hace mucho calor, si hace mucho frío. Son cosas que se escapan de nuestras manos. En ese sentido, nosotros como seres humanos no podemos controlar las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las circunstancias si nosotros no podemos controlarlas? Es ahí más bien lo que debemos nosotros preguntarnos. En segundo lugar, vemos cómo es que las personas, en este caso los discípulos, reaccionan ante las problemáticas y ante las pruebas. ¿Y cuál es la manera en la cual reaccionan los discípulos? Ir molestos con Jesús. El pasaje paralelo a esta historia se dice que le dicen al Señor: sálvanos, no tienes cuidado de nosotros. Están molestos con Jesús por una cuestión que, digámoslo de alguna manera, se escapaba de las manos de Jesús. Entonces muchas veces nos enojamos con Dios por cosas que no tienen que ver con Dios. Y ahí es donde tenemos que reflexionar nosotros qué es lo que estamos haciendo. Porque los discípulos no pudieron reaccionar correctamente ante esta prueba. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Que en primer lugar Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Y que si nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Aún en el peor de los escenarios, si Dios permite que muramos, Dios tiene el control de esa muerte. Porque la Biblia dice que nada se escapa de su voluntad y que no cae una hoja del árbol si no es por su voluntad. Entonces, recapitulando la enseñanza, que yo sé que va a ser muy breve, es: en primer lugar, hay un problema. Segundo lugar, ¿cómo reaccionamos ante el problema? Y tercer lugar, ¿quién resuelve el problema? Ya hemos visto cuál es la problemática: una tempestad. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? No es ver una solución, sino ver un culpable. ¿Y a quién quieren culpar? A Jesucristo. Cuando nos pasan cosas en nuestras vidas, especialmente circunstancias que no controlamos, siempre buscamos a alguien a quien culpar. Y tristemente siempre queremos culpar a Dios. Y no es una manera sabia de afrontar los problemas. Entonces, aquí, ¿qué podemos aprender de esta situación? Lo que Jesús nos dice: hombres de poca fe. Tenemos que tener fe. La palabra fe significa confianza. En las situaciones difíciles que estemos pasando, no debemos de perder la confianza en nuestro Señor, porque en última instancia Jesucristo es quien pone en bonanza toda esta tempestad. Eso es lo que nos lleva a la fe, a saber de que Dios, tarde que temprano, hará las cosas para que todo vuelvan a la normalidad. Entonces, recapitulando la enseñanza del día de hoy: un problema. ¿Cómo reaccionamos ante el problema? ¿Y quién es el que resuelve el problema? Gracias a Dios, a que Él y solo Él puede ayudarnos a resolver las circunstancias que se escapan de nuestras manos. Porque hablando de una tempestad, es algo que se escapa de nuestras manos. Es algo que yo no puedo arreglar. Yo no puedo arreglar que deje de llover. Yo no puedo arreglar que deje de salir el sol. Pero Dios sí puede hacer esas cosas que se escapan de lo normal. Entonces, en primer lugar, debo tener confianza ante las pruebas, tener confianza en Dios. En segundo lugar, reaccionar con fe y no buscando un culpable. Y en tercer lugar, confiando de que Dios actuará, así como lo hizo Jesús, poniendo en bonanza estos vientos y esta gran tempestad. Dios les bendiga, espero les ayude esta reflexión para seguir encarando las circunstancias que nos rodean, nunca dejando de estar siempre en la presencia de Dios y recordando que solo Cristo es el autor y consumador de la fe, puestos nuestros ojos en Él. Que Dios los bendiga.